El Rodrigazo fue un plan de ajuste llevado a cabo por el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, perteneciente al gobierno de María Estela Martínez de Perón, también conocida como Isabel Perón, y con la fuerte influencia de José López Rega. El Rodrigazo implicó una fuerte devaluación del peso, aumento de los servicios públicos, transporte y combustibles de hasta un 180%, y también topes a los aumentos de salario. Esto provocó que se dispare fuertemente la inflación hasta un 182%, y el desabastecimiento de productos esenciales como el alimento y los combustibles. Pero, ¿cómo se llegó a todo esto? En 1973 se produjo la crisis del petróleo, que implicó la decisión de los países árabes de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Este mismo año había asumido como presidente de Argentina Héctor Cámpora, regresando así el peronismo al gobierno. El ministro de Economía de Cámpora era José Ber Helbar, quien tenía fuertes vínculos con el Partido Comunista. Helbar implementó un plan de aumento de salarios para fortalecer el mercado interno. Intentó mantener un pacto social entre la Confederación General Económica, la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial Argentina, para contener la inflación e intentar una redistribución de la riqueza. Durante el periodo 1973-1974, la participación del salario en relación al Producto Bruto Interno aumentó un 20%. El objetivo de Helbar era llegar a 1977 con un salario que representara el 50% del PBI. Sin embargo, la crisis del petróleo seguía vigente, y la reacción de Europa fue implementar un proteccionismo comercial, reduciendo así tanto en precio como en cantidad gran parte de las exportaciones argentinas. Para fines de 1974, Argentina había perdido casi 2/3 de sus reservas internacionales, pasando con el tiempo de 1.400 millones de dólares a 700 millones. Así, el control de precios era cada vez más difícil de sostener. El desabastecimiento era cada vez mayor. Además de esto, en la región se estaban produciendo una serie de golpes de Estado que derrocaban a gobiernos de centro-izquierda o de izquierda para reemplazarlos por dictaduras militares, en lo que se conoció como el Plan Cóndor. La única esperanza de Helbar para salvar su plan, que era tildado de comunista, fue firmar convenios comerciales con países socialistas de Europa del Este y China. Sin embargo, en el contexto de la Guerra Fría, los obstáculos eran cada vez más difíciles de sortear. El 1 de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón, quien era presidente por tercera vez desde el 12 de octubre de 1973. Al morir asume su esposa de ese entonces, Isabel Perón, quien era vicepresidenta. En este marco, la influencia del ministro de Bienestar Social, José López Rega, aumenta considerablemente. López Rega era un ferviente anticomunista y estaba totalmente en contra de las políticas de Helbar. Para este entonces, el pacto social logrado por Helbar estaba roto, y su posición quedó muy debilitada. Así, Isabel Perón despidió a Helbar y nombró como nuevo ministro de Economía a Alfredo Gómez Morales, quien implementó nuevas políticas ortodoxas que no tuvieron resultados, y redujeron aún más las reservas y aumentaron la inflación y el déficit fiscal. Así, Gómez Morales también fue reemplazado por un candidato que venía del ala de extrema derecha, liderada por López Rega. Su nombre era Celestino Rodrigo. A 2 días de asumir, Rodrigo implementó el 4 de junio de 1975 una política de shock que consistió en una devaluación del peso al 160%. Y un aumento de las tarifas y combustibles de hasta un 180%. Además, también estableció un tope de 40% a los aumentos salariales. El objetivo, según se proclamó, era bajar el déficit público y aumentar la productividad de las empresas. A esta medida se la llamó Rodrigazo. Frente a estas políticas, la CGT, que había acordado aumentos salariales del doble del tope, declararon huelga por 48 horas. La primera realizada contra un gobierno peronista. La masividad y contundencia del paro obligaron a renunciar tanto a Rodrigo como a López Rega, que huyó del país. Luego del Rodrigazo, la economía argentina quedó devastada, entrando en recesión y con el país al borde del default, razón por la cual el gobierno realizó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la primera vez que un gobierno peronista hacía esto.
El Rodrigazo marcó el inicio de 16 años con tasas de inflación anual superiores al 50% hasta 1991. El Rodrigazo también es visto como el comienzo de políticas económicas centradas en el ajuste, que también implementarían luego ministros como José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo.